Entramos en la segunda hora de Primera Página conversando con Indira Urbaneja, analista político y económica. Antes de irnos a la pausa, preguntábamos acerca de esos líderes opositores que no se identifican como extrema derecha, oposición extrema ni oficialismo. Son una oposición que dicen ser equilibrada, que están allí y tienen una serie de seguidores, pero pareciera que en este momento importante político, en esta fecha 9, 10 de enero, pareciera que no están allí en la palestra política, no figuran en ninguna parte. Porque la guerra es comunicacional. Eso es el mismo fenómeno que explicaba cuando previo a las elecciones del 28 de julio. Decían, mira, pero ¿por qué solo se habla de Maduro y de Edmundo si hay otros candidatos? Bueno, yo les tengo que resumir. Va a sonar muy feo lo que les voy a decir, pero es la realidad y a mí me encanta hablar con la realpolitik. Es un problema de dinero, porque hoy tú eres fuerte en las redes sociales y en los medios digitales solo si haces una inversión importante en laboratorios comunicacionales. Entonces parece que este sector no tiene la capacidad económica como la tiene de repente la señora María Machado, que maneja hoy uno de los laboratorios comunicacionales que aplasta cualquier verdad y cualquier posibilidad de disentir. Fíjate que este sector de oposición extremista ha criticado mucho al gobierno, diciendo que el gobierno es una dictadura, que el gobierno cercena la libertad de expresión, pero intenta hacer tú un comentario en contra del señor Edmundo, de la señora Machado y de todo ese sector, para que tú veas lo que ocurre inmediatamente, el fenómeno que se desarrolla, el huracán que se desata en las redes sociales y en una serie pues también de periodistas que lamentablemente se identifican y se sabe que pertenecen a una nómina y que obedecen un mandato y una línea comunicacional. Entonces este sector, que debería ser el sector, mira, siempre en los conflictos es necesaria una tercera parte. El punto de equilibrio lo debería de colocar esta oposición, una oposición mucho más democrática, una oposición mucho más coherente. Pero es un problema comunicacional. O sea, si tú vas a mi consulta, yo como asesora política, y me dices, ¿qué le pasa o qué le falta a este sector? Bueno, le falta es un cañón comunicacional. ¿Crees que se van a realizar esos correctivos para que esa oposición más centrada tenga una voz, tenga una serie de ciudadanos que lo sigan y haya un protagonismo en la resolución de los conflictos o el diálogo en los próximos meses, años en el país? Sí, bueno, yo creo que si se avanza en este proyecto de las reformas a las leyes electorales y los partidos vuelven a tener un financiamiento garantizado por parte del Estado, estos recursos deberían de ser invertidos por ellos en el tema comunicacional. Porque ustedes, quizás alguien lo va a banalizar, pero antes, cuando no existían las redes sociales, cuando no existían los celulares, pues a los políticos tenían que irse a hacer sus conversatorios, su casa a casa, estar con la gente allí directo. Si hoy tú no tienes para invertir en medios de comunicación digitales y en redes para conectar con tu audiencia, lamentablemente entonces pareciera esta sensación que tú me dices, como que no existen, como que no tienen voz. Hablas de la reforma de las leyes electorales, pero diputados de la Asamblea Nacional han anunciado que algunas reformas rozan también en lo que tiene que ver con la reforma constitucional. Ya el presidente de la República ha anunciado lo que será el comité de convocatoria para esa reforma constitucional, esa propuesta, esa consulta. ¿Qué opinas de esto, de la reforma constitucional como primer paso luego de juramentarse? Mira, la reforma constitucional puede ser un espacio ideal para recuperar la convivencia política y para recuperar lo que es esa paz política que hoy necesitamos. La Constitución del 99, sin duda alguna, yo como persona que vengo además del chavismo, la celebro, la cuido, la protejo, porque además me parece que es el mayor legado que nos puede dejar el presidente Chávez. Pero además la Constitución del 99 es tan importante que hoy ese mismo sector extremista de oposición que nunca creyó en esa Constitución, que votó en contra de esa Constitución, que ha tratado de violentar esa Constitución, también la reivindica, claro, cuando les conviene. Pero esto lo traigo a la mesa porque es importante decir que esa Constitución le ha servido a todo el país, le ha servido a la oposición y le ha servido al chavismo. Entonces creo que la reforma tiene que ser muy quirúrgica, con pinzas, para no desdibujar el texto original, el espíritu original de la Constitución. Muchos líderes opositores han descrito este anuncio de reforma constitucional como un riesgo a la democracia y no como un apoyo a su desarrollo. No, al contrario, yo creo que si la reforma la llevamos a un debate amplio, donde el diálogo y la discusión incluye a todos los sectores, como se hizo incluso en el 98 para poderla aprobar, en 99, perdón, podría ser más bien un paso para la convivencia política, porque imagínate tú, esto es un ejemplo que dejo sobre la mesa, no es algo que yo esté defendiendo, pero si se planteara, por ejemplo, tocar el tema de la reelección indefinida, eso es un punto que podría ayudar
a oposición y a gobierno a ponerse de acuerdo y a lograr un punto de encuentro y de convivencia allí. Entonces pasaría a ser un hecho positivo esa reforma de la Constitución. O sea, todo depende de cuáles son los puntos que se quieren tocar. Yo realmente creo que, bueno, el tiempo pasa. La gente cree, no, porque tenemos que tocar la Constitución. No, yo sí creo que, mira, las demandas de la sociedad van incrementándose a medida que va pasando el tiempo. Y la sociedad que tenemos hoy no es la sociedad que tenemos en el 99. ¿No crees que 25 años sería muy joven, muy una premura para otra reforma a la Carta Magna? Pero es que hoy día, mira, nuestra sociedad tenemos que partir por un tema cultural y formativo. Nosotros no somos Estados Unidos, que tienen todo el tiempo de su vida republicana con la misma Constitución y muy pocas enmiendas. Nosotros somos un país precisamente joven y en evolución. Y el mundo es un mundo en evolución. Y nuestra sociedad es una sociedad que todos los días está cambiando y está moviéndose. Y yo no soy conservadora en ese sentido. Yo sí creo, primero yo creo en el pragmatismo. Yo creo que las leyes, la Constitución y el sistema y el modelo económico y político tiene que adaptarse a cómo va evolucionando la sociedad y las demandas de la gente. Fíjate tú algo, y esto es un problema interno del chavismo. Dentro del chavismo se tienen que dar varias discusiones. No, pero es que el plan de la patria, lo que dejó el presidente Chávez, entonces ahora lo quieren cambiar, ahora lo quieren mover. Mira, no, las revoluciones son precisamente avances. Tú no te puedes quedar apegado a un texto ni constitucional, ni legal, ni a una propuesta económica y política si ya no es funcional. O sea, yo estoy de acuerdo con que todo lo que se puede ir adaptando a las nuevas demandas y a las nuevas exigencias de la sociedad tienen que ser valoradas y tomadas en cuenta. Además de este primer anuncio que ha realizado el presidente de la República como primer paso luego de juramentarse, ¿cuáles crees que son las prioridades para este 2025, 2030, este periodo de gestión que deben ser tomados en cuenta para el sentir del ciudadano común con esas preocupaciones que atañen a la vida cotidiana, más allá del debate político, más allá de cualquier intención o seguimiento que haya con sectores o políticos? Hay una necesidad en la familia venezolana. ¿Cuáles crees que son esas prioridades? La prioridad y el centro de este nuevo periodo de gobierno que le hemos dado a los venezolanos al presidente Nicolás Maduro tiene que ser la gente. O sea, toda la agenda tiene que centrarse en la gente porque además nuestra gente ha sido el blanco de toda esta guerra política. Ese sector extremista de oposición, ¿qué hizo? ¿Atacó a quién? A Nicolás Maduro, a Diosdado, a Delcy. Atacó a la gente. Porque cuando decidieron ir a pedir sanciones para el país, cuando decidieron ir a pedir sanciones petroleras, siendo esto un país rentista que vive del ingreso petrolero, ellos estaban atacando era a la gente, a ti, a mí, a los camarógrafos, a nuestros abuelos, a nuestros niños, a nuestros ancianos. Ellos no estaban atacando a la cúpula del poder, ellos estaban atacando al país. Que hoy nosotros tengamos que pedir permiso a Estados Unidos para vender un barril de petróleo, eso significa un daño tremendo a nuestra economía, a nuestro ingreso, a nuestra gente. Y esto es lo que debe entender el ciudadano tiene que entender que el problema de oponerse a María Corina, a Leopoldo López, a Julio Borges, a esta gente, no es un problema de irracionalidad política o de gustos políticos, es un problema de coherencia y conciencia política, porque tenemos que tener conciencia que ellos son los culpables, ellos son los responsables que hoy nuestro país haya retrocedido 200 años en el tiempo y sea un país colonizado, sancionado, amarrado, atado a las sanciones. En diciembre estábamos conversando acerca de los detalles de esa ley Bolívar, la respuesta del Parlamento venezolano, ley Simón Bolívar, y todo esto que se visualizaba con el panorama de sanciones, medidas económicas entre Venezuela y los Estados Unidos. Ya el día de mañana se juramenta Nicolás Maduro, el próximo 20 de enero Donald Trump. Aún no ha llegado la fecha, aún Donald Trump no está en el poder, no está ejerciendo el cargo, pero ya estamos a pocas horas. ¿Ha cambiado algo en el panorama acerca de lo que se visualiza con respecto a las sanciones? ¿Va a existir mayor presión? ¿Van a disminuir? ¿Va a haber conciliación? ¿Qué va a pasar en este caso ya con un panorama más cercano a la juramentación de ambos? Mira, bueno, ya mañana se juramenta el presidente Nicolás Maduro, en 10 días más se juramentará el presidente Trump. Tenemos unas declaraciones de un senador republicano, por cierto, que ha dicho, mira, el presidente Trump se va a entender con quién fue electo en Venezuela, que es, y con quién está en Miraflores, de paso. Ni siquiera es si les gusta o no les gusta. ¿Quién atiende el teléfono en Miraflores? El presidente Nicolás Maduro. Pero además de esto, mira, en la vida hay dos tipos de hombres. El hombre estúpido y el hombre inteligente. Si Trump deja de ser estúpido, como lo hizo en su primer mandato,
Él debe entender que tiene que dejar la política de sanciones al lado. De hecho, es ser incoherente con su oferta electoral, porque él ha hablado de una oferta electoral, de una agenda de paz. Las sanciones no son paz. Cuando tú impones sanciones a un pueblo, tú lo estás condenando a una guerra interna, tú lo estás condenando a un mecanismo de sobrevivencia política y económica que se convierte en guerra. Por eso es que nosotros tenemos incluso una economía de guerra. Entonces sería incoherente y sería una estupidez de Donald Trump y de Estados Unidos en pleno siglo XXI, con lo avanzado que está el mundo, seguir creyendo que las sanciones pueden ser un mecanismo para resolver conflictos. ¿Resolvió las sanciones el conflicto político en Venezuela? ¿Resolvió las sanciones la guerra Ucrania-Rusia? ¿Resolvió las sanciones los conflictos religiosos y políticos en Irán, por ejemplo? Las sanciones no resuelven problemas. Las sanciones más bien crean y generan nuevos problemas. Una vez juramentado el presidente, ya el día de mañana, 10 de enero, ¿crees que algunas relaciones diplomáticas con países de la región van a ser retomadas? ¿Va a cambiar el panorama? Porque en el pasado algunos mandatarios no han reconocido a Nicolás Maduro y luego, como hablaban algunos analistas, terminan retomando esas relaciones por necesidad económica y comercial. ¿Crees que esto se va a repetir, que es una película que ya se ha visto, o crees que en este caso van a seguir rotas las relaciones diplomáticas y comerciales? Mira, la palabra de moda para este año que quiero imponer es estupidez. Porque definitivamente también en las relaciones políticas, diplomáticas, este tema de que, bueno, es que como los venezolanos se están peleando ahí por ver si es González Urrutia o Maduro el presidente, nosotros vamos a romper relaciones. Eso es una estupidez en un mundo globalizado, en un mundo donde además el flujo migratorio cada día es más abundante, y no nada más de venezolanos, sino de gente que viene, que va, que pasa por aquí, que se va a otro país. Para eso tú necesitas mantener a juro obligatoriamente unas relaciones sanas. Primero, para controlar flujo migratorio. Segundo, para controlar delincuencia. Tercero, para las relaciones económicas y el desarrollo económico incluso de la región. Yo creo que la comunidad internacional tiene que dejar de ser estúpida y tiene que dejarnos a nosotros los venezolanos resolver nuestro tema. Somos nosotros los venezolanos quienes tenemos que decir si el presidente es González Urrutia o Maduro, no ellos. Entonces, mi recomendación para la comunidad internacional, que además me relaciono con ellos casi que todos los días: señores, dejen que nosotros resolvamos nuestro tema. Ustedes mantengan relaciones con estados, que las relaciones no pueden ser con gobiernos. Fíjate, por ejemplo, el caso de Suiza. Suiza dice, bueno, nuestras relaciones son con estados, no con gobiernos. Es decir, hay una relación del Estado suizo con el Estado venezolano, no importa quién gobierne. Y esa debería ser la máxima de la comunidad internacional, porque el resto es chantaje. Vamos a hacer una pausa conversando con Indira